Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por seguir conectados, por acompañarnos a Tamara y a mí en este rato. Para los que no me conocen, yo soy Karina Bechara, soy Business Manager en DNA Outplacement Perú. Estoy ahora con Tamara. Tamara es especialista apoyando a distintos profesionales en mejorar su performance de cara a las entrevistas laborales. Así que, Tamara, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo llegas? Muy bien, buenos días a todos. Un gusto poder saludarlos el día de hoy. Y así como dice Karina, efectivamente hoy día esperamos poder apoyarlos a todos, entregándoles las mejores sugerencias para efectivamente ahí enfrentar una entrevista de una manera mucho más efectiva. Así es que esperamos por acá agregar valor desde nuestra experiencia. Así es. Bueno, Tamara, antes de darte el pase, yo sí quisiera contarles a todos nuestros asistentes un poquito sobre la empresa, sobre el grupo DNA, ¿ok? Entonces, bueno, hay varios conectados que ya nos conocen, que de hecho nos han acompañado por muchos años, pero igual rápidamente contarles que el grupo DNA es un grupo de capital humano que maneja distintas áreas de negocio. Tenemos la unidad de Outplacement, DNA Outplacement, donde vemos todo lo que tiene que ver con empleabilidad. Tenemos nuestra área de Hunting, DNA Human Capital, donde vemos procesos de mediana a alta gerencia. Y tenemos una unidad digital y de assessment bastante grande. De todas maneras, para los que quieran conocer un poquito más en detalle, siempre vamos a estar luego contactándonos con ustedes. ¿Ok? Bueno, Tamara, a ver, me gustaría que nos contaras un poquito de todo este tema que tú sabes que nos vienes a contar un poquito más, a nutrir. Tú me habías dicho que era muy importante la identificación de interlocutores, ¿no? Al momento de estar en una entrevista de trabajo. Cuéntanos un poquito de Así estos es. interlocutores, cómo abordarlos, por qué es tan importante la consideración. Ujú. Bueno, en esta perspectiva, efectivamente nosotros, si queremos efectivamente enfrentar una entrevista y tener obviamente una mejor performance y claramente ser mucho más asertivos al momento de entregar nuestra historia laboral, debemos claramente identificar de manera previa cuáles son los interlocutores que nos van a acompañar en este proceso, de tal manera que nosotros podamos obviamente de cierta manera, desarrollar este relato de forma previa y posteriormente tratar de posicionarlo de la mejor manera de cara a la entrevista laboral. Y en este sentido, Karina, es que justamente nosotros en el mercado laboral identificamos dos grandes protagonistas, en donde por una parte contamos con el headhunter, quien efectivamente es un profesional especializado por función, quien efectivamente conoce el mercado de candidatos disponibles y a su vez conoce muy bien cuáles son las empresas que demandan el servicio. Bien, así es que en este contexto lo más importante previo a generar un plan de prospección en cuanto a generar el contacto con este público target, tenemos que determinar que el headhunter sea especializado en la materia sobre la cual nosotros trabajamos diariamente. En segundo Ujú. lugar, el headhunter tiene un rol más bien comercial, ya que como les comenté, es quien genera los propios jobs y es quien obtiene finalmente el requerimiento por parte de la empresa en cuanto al perfil que está buscando y finalmente es quien, por otro lado, también realiza el proceso de reclutamiento y selección. Por ende, de cara a este interlocutor, lo más importante es dejar que éste estructure la entrevista, responder de forma precisa y acotada a las preguntas que les está realizando y también tratar de identificar algún elemento de recordación que nos permita quedar en la retina de esta persona, principalmente porque debemos mirar a un headhunter con una mirada más bien de largo plazo, entendiendo que si nuestro perfil no se ajusta a lo que nosotros
quizás estamos postulando el día de hoy, eventualmente nuestro perfil sí podría ajustarse a una oferta futura que pudiera abrir este interlocutor. Así es que desde ya es tremendamente relevante que, por una parte, identifiquemos la especialidad de este headhunter de tal manera que se alinee con nuestra especialidad. Dos, dejar que este interlocutor estructure la entrevista de tal manera que podamos identificar qué le duele y de esta manera poder adosar y de cierta manera desarrollar de mejor forma nuestro relato, tratando de resultar lo más efectivos posibles de cara a la entrevista laboral, ser bastante acotados, concretos pero abiertos en la entrega de la información, de tal manera que también podamos ser considerados más adelante si es que nuestro perfil no se ajusta a la oferta que está actualmente vigente. Y para finalizar, utilizar algún elemento de recordación que nos permita quedar en la retina de este interlocutor. ¿Bien? Ujú. Ahora, en Muy cuanto al bien. headhunter, muy Ujú. bien, Karina, ¿verdad? Así es. Justo Ahora, te iba a lo que te preguntar, estaba justo te iba a comentando, preguntar. ¿sí? Adelante. Sí, justo te iba a preguntar sobre el Headhunter. Bueno, que aunque sé que más adelante vamos a tocar puntos de cómo abordarlo, cómo escribirle, qué tan efectivo es, pero si tú tuvieras que darle tal vez una puntuación a estos 5 interlocutores, ¿creerías que el Headhunter es el principal, el más Mira, yo efectivo? te diría que el headhunter es quien nos puede entregar la posibilidad de maximizar nuestras posibilidades de empleo, porque tal como comenté, el headhunter no tan solo nos puede considerar para la oferta actual que posiblemente tiene abierta, sino que también es muy factible que de generar una buena entrevista laboral y de utilizar finalmente este elemento de recordación, el headhunter pueda recordarnos más adelante y de cierta manera integrarnos al proceso. Por ende, si bien el headhunter no es quien va a tomar la decisión en cuanto a si tú eres el candidato seleccionado en relación a la posición que la empresa está buscando, sí puede maximizar tus posibilidades de empleo. Por ende, es un interlocutor bastante estratégico a quien tenemos que mirar con una visión de más largo plazo. Bien. Claro, claro, Ahora, muy es bien. relevante destacar lo siguiente. En cuanto el headhunter Ujú. determina que vuestro perfil se ajusta a la oferta que en este caso la empresa, es decir, su cliente, está buscando, derechamente nos enfrentamos a un proceso de reclutamiento y selección que claramente vamos a tener que enfrentar de cara a esta compañía. Y desde ya Ujú. encontramos tres grandes interlocutores que nosotros de cierta manera vamos a tener que sondear. Y el primero de ellos, aunque no necesariamente en este orden tan estricto, encontramos claramente la figura del reclutador o bien del gerente de recursos humanos, dependiendo de la posición a la cual yo esté postulando. Y en este contexto es muy relevante considerar lo siguiente. En el relato que nosotros podamos preparar de cara a esta entrevista laboral, es necesario que realicemos una investigación previa relativa a cuál es la misión, visión, cultura o valores que promueve la compañía mediante su página web. Y desde ya tenemos una forma de inferir o de reconfirmar esta información, principalmente porque en LinkedIn nosotros podemos sondear claramente quiénes son las personas que trabajan en esta compañía. Y desde esta perspectiva podemos identificar de qué universidades provienen, en qué empresas han trabajado o cuáles son las industrias de donde provienen. Por ende, esto último nos permite inferir cierta información que es relativa a la cultura o cómo se desarrolla la misma dentro de la compañía. Y en esta línea también es importante mencionar lo siguiente. El gerente de recursos humanos o el reclutador no tiene por qué saber qué es lo que hace un gerente de obra, un jefe de oficina técnica o un gerente de administración y finanzas. Principalmente recursos humanos, lo que busca tanto la figura del reclutador o en este caso del gerente de recursos humanos es identificar si vuestro perfil genera un fit cultural con la compañía. Por ende, en este contexto es necesario que ustedes preparen esta entrevista basada claramente en los logros que ustedes puedan haber sostenido a lo largo de su trayectoria laboral, principalmente porque los logros son una muestra clara de cuáles son las competencias que yo tengo como profesional. Y desde ya, por su parte, entender lo siguiente. Es muy
visible o es muy viable más bien que esta persona en cuestión, que este interlocutor tenga una formación más bien de carácter ligado a la parte de comunicación social. Puede ser que sea psicólogo o también puede ser que tenga algún diplomado referente a DO, a competencias, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, desde ya es importante que todos ustedes se preparen para enfrentar una eventual entrevista por competencias. Por ende, si van a decir que son poseedores de una competencia que tiene que ver con la orientación hacia el logro de objetivos, les recomiendo que desde ya vayan pensando en alguna situación, tarea, acción y resultado que les permita ejemplificar de forma clara que son poseedores de esta competencia. Bien, así es que eso sería claramente la forma en cómo nosotros deberíamos prepararnos de cara a esta entrevista con este interlocutor principalmente. Bien. Buenísimo, buenísimo, Tamara. Hay una pregunta que de hecho yo sé que la deben tener muchos y es la del tema de las preguntas como tal. O sea, esas preguntas que te hacen durante la entrevista, que me queda claro que el estilo de cada uno, de cada interlocutor va a ser distinto, pero siempre hay como unas preguntas claves, ¿no? Unas preguntas frecuentes. Eh, ¿Tú nos podrías contar un poco de cómo o de cuáles son esas preguntas? Igual, ¿no? ¿Cómo abordarlas? ¿Cómo responder? ¿Con qué tono? Sin duda Eh, alguna, Karina, aunque sí me gustaría poder culminar con la parte de los interlocutores, hablando claramente del jefe directo y para finalizar de la figura del gerente general, y luego nos adentramos directamente a cuáles serían las típicas preguntas que podrían surgir en una entrevista y de esta manera poder obviamente generar las sugerencias al respecto. Así es que siguiendo esta línea, Karina, te cuento rápidamente que en cuanto seguimos avanzando en la entrevista y ya sostuvimos la entrevista con el headhunter y esta vez con el gerente o el reclutador ligado a la parte de recursos humanos de la compañía, nos podemos enfrentar a una entrevista con el jefe directo. Y en este contexto yo les quiero compartir lo siguiente. La entrevista con el jefe directo es una de las entrevistas más sencillas que nosotros vamos a poder enfrentar, principalmente porque el jefe directo quiere saber si nosotros le vamos a resolver el problema que tiene. Por ende, en este caso en particular, además de dejar que este interlocutor estructure la entrevista de tal manera que nosotros, a partir de la pregunta que nos realice, podamos identificar qué le duele y a partir de esto lograr generar un discurso mucho más efectivo a propósito de la experiencia que debo contar, desde ya es necesario poder dotar de elementos técnicos el discurso, principalmente porque el jefe directo entiende de forma clara qué es lo que yo hago y cómo podría agregar valor. Por ende, en este sentido, el discurso debe estar dotado de elementos técnicos. Es decir, si somos financieros, si estamos postulando a una gerencia de administración y finanzas, por ejemplo, hablemos entonces de conceptos claves y especializados dentro de esta materia. Hablemos de US GAAP, hablemos de SOX, hablemos de IFRS y de otros aspectos técnicos que definan finalmente esta experiencia propia del gerente de administración y finanzas. Y también en este caso, es importante ser concreto en la entrega de la información y no divagar en la entrega de la misma. ¿Por qué se los planteo? Porque en definitiva, en cuanto a la jefatura directa les pregunta sobre una experiencia laboral en particular y probablemente para ustedes es mucho más relevante la experiencia laboral que desarrollaron en otro cargo y en otra empresa, por favor, no traten de posicionar esta experiencia porque la pregunta que les realizó claramente está dada por esta otra. Entonces, en ese contexto, no divaguen en la entrega de la información, no generen y no entreguen detalles innecesarios que finalmente podrían entrampar su performance de cara a esta entrevista laboral. Y para finalizar, nos encontramos directamente con la figura del CEO o del gerente general. Y en este contexto les quiero aclarar lo siguiente y desde ya generar un claro resumen. En cuanto el headhunter determinó que nuestro perfil se ajustaba técnicamente a lo que el cliente está solicitando, generé una entrevista con el reclutador o el gerente de recursos humanos, quien determinó que mi perfil se ajusta culturalmente con la compañía.
Dentro de esto, mi jefe directo identificó que soy quien le puede resolver el problema que tiene. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que busca escuchar o identificar un gerente general dentro de esta entrevista? Y la respuesta desde ya es bastante clara. Lo que busca este personaje finalmente es integrar a la compañía a un business partner del negocio, a un facilitador del mismo. Por ende, entiendan desde ya que lo que ustedes pueden realizar en cuanto a las funciones es el desde. Bien, hoy día tienen que pensar con una visión mucho más a largo plazo y desde ya tienen que involucrarse con el negocio de la compañía. Entiendan que el CEO o el gerente general es quien mejor conoce la industria. Entonces, desde ya, de cara a esta entrevista laboral, lo relevante sería poder generar una investigación previa relativa a cuáles son los hechos noticiosos en los cuales se podría haber envuelto el negocio de la compañía, cuáles son las posibles oportunidades o amenazas que podría enfrentar de cara al futuro, cuáles son las empresas de la competencia, cuál ha sido la rentabilidad del negocio y, por cierto, muy importante, cuánto tiempo lleva este gerente general o CEO en el cargo y desde ya identificar cómo ha sido su gestión al respecto, de tal manera que también podamos por ahí alabar un poquito la gestión que este último ha desarrollado a lo largo de su trayectoria en la compañía. Bien, así es que eso para finalizar con los interlocutores y desde ya he tratado de ser lo más acotada posible, entendiendo que en honor al tiempo debemos seguir con este gran evento que guarda relación con temas de empleabilidad. Muy bien, Tamara, gracias. No, súper explícito. Eh, y bueno, te hacía la pregunta, me adelanté un poco, pero te la hacía porque sé que va muy relacionado también al interlocutor, ¿no? Pero como te dije antes, hay unas preguntas claves que por lo general te las pueden hacer cualquiera de ellos, porque van más direccionadas al perfil o a la personalidad incluso, ¿no? Del candidato. Entonces, ¿cuáles creerías tú que son esas preguntas o las más frecuentes y cómo o qué tips nos darías para abordarlas? Bien, en este contexto es importante destacar que si bien ya podemos estar mejor preparados para enfrentar cada una de estas entrevistas laborales a lo largo del proceso de reclutamiento y selección, también tenemos que tener en consideración que nosotros, de forma previa a la entrevista, debemos preparar este relato que nos va a acompañar, principalmente porque si esperamos generar una fluidez en nuestro discurso, entonces debemos estar claros en lo que vamos a comunicar. Bien, así es que desde ya tanto el contenido, siendo esta la parte verbal, es relevante, pero también como mencionó Karina anteriormente, la comunicación no verbal es tremendamente relevante. Si me pueden apoyar con la slide referida a las entrevistas, se los agradecería de tal manera que podamos comenzar. Y en este contexto, como pueden ver en esta slide, podemos encontrar uno de los enunciados, preguntas que suelen ser más generales dentro de una entrevista laboral. Y desde ya este se ajusta al cuéntame de ti. Yo estoy segura que más de alguna vez en nuestra experiencia laboral nos han generado esta pregunta y claramente muchas veces no nos sentimos tan cómodos para poder responderla, principalmente porque no sabemos qué busca identificar el interlocutor. Y desde ya les Ujú. cuento que dentro de la entrevista laboral lo que se espera es conocer a la persona en términos profesionales y claramente indagar referente a su experiencia. Ahora bien, ¿cómo deberíamos responder frente a este cuéntame de ti? Idealmente, este relato debe contener información acotada a formación, años de experiencia, industrias, empresas y tipos de cargo que hemos ostentado, funciones más representativas y que, ojo, estas últimas tienen que poder posicionarnos en el próximo rol que deseamos asumir. De forma paralela, integrar la participación en algún proyecto de relevancia que hayamos tenido, tanto de forma local o internacional, y de forma adicional incluir hechos que tienen que ver con nuestra especialidad y aquí obviamente tratar de dotar de elementos técnicos el discurso.
La identificación de si utilizamos o hemos trabajado con algún CRM, sistema o ERP, y también dentro de este contexto incluir nuestro manejo de algún tipo de idioma. Posteriormente, dar a conocer un par de competencias que podamos respaldar o ejemplificar mediante alguna función que hayamos podido desarrollar. Y para finalizar, cerrar este relato con información trivial o personal, de tal manera que esto último nos permita romper el hielo y de cierta manera entregar toda la información que este interlocutor requiere. Y si ustedes se logran dar cuenta, en este relato, que ojo, no debe durar más de 4 minutos, debemos ser capaces de dar a conocer nuestra propuesta de valor en general. Bien, y a partir de esto, obviamente, al culminar este relato, dotar de un espacio a nuestro interlocutor de tal manera que nos pueda preguntar acerca de cuál es su dolor, y si no nos pregunta referente a alguna experiencia laboral en particular, nosotros preguntarles directamente: ¿hay algo de mi experiencia laboral en lo cual quisieras indagar? Y a partir de ello, nuevamente redireccionamos la pregunta que pueda realizarnos a propósito de qué le duele, y a partir de esto, obviamente, entregar una información mucho más efectiva y asertiva al respecto. Bien, otra de las preguntas clave que también surge a lo largo de esta entrevista se refiere al por qué saliste de la empresa. Y en este contexto les quiero transmitir lo siguiente. Es relevante que en este relato nosotros seamos capaces de entregar información concreta, objetiva, y no botemos el discurso de opiniones personales o calificativos que hagan referencia a alguna situación, persona o empresa, principalmente porque esto último, más que hablar mal de esta situación, persona o empresa, va a estar hablando mal de nosotros mismos, porque finalmente somos nosotros quienes estamos emitiendo un juicio. Y en ese contexto, la idea es que de cara a esta pregunta seamos capaces de entregar información objetiva y concreta al respecto. Bien, otra de las preguntas que también destacan a lo largo de esta entrevista aluden a cuáles son tus principales fortalezas y también cuáles son estos aspectos de mejora sobre los cuales deberías poder trabajar. Y en cuanto a la fortaleza, es importante desde ya que conciban lo siguiente. Al igual que en el relato inicial, tenemos que ser capaces de dar a conocer cuál es nuestra propuesta de valor como profesionales, entendiendo que la función es el desde, y a partir de esta función nosotros deberíamos ser capaces de develar alguna competencia que hayamos logrado desarrollar. Les pongo un ejemplo. Si hablamos de mi experiencia implementando un ERP, ya sabemos que esta es la función en concreto. Pero, por lo demás, la implementación de un ERP no tan solo requiere conocimientos técnicos, sino que también consigue la capacidad de gestionar el cambio, la capacidad de motivar y de inspirar al equipo, de convencerlos y de llevarlos a adoptar este camino, dándoles a conocer que finalmente es lo mejor para la compañía. Y en ese contexto, la competencia técnica no tan solo consta en implementar esta herramienta, sino que también en gestionar el cambio propiamente tal y cómo yo inspiro a otros a confiar y también finalmente a generar este cambio en particular. Y a propósito de la debilidad, es importante destacar que no debemos generar un relato que se ajuste, por ejemplo, al hecho de mencionar: mi debilidad, según lo que mencionó la evaluación de desempeño, fue que falta autocrítica. Otra de las debilidades que tampoco debería estar dentro de esta respuesta se ajusta al hecho de: mi debilidad es que no hablo inglés. Desde ya, la debilidad que nosotros deberíamos ser capaces de posicionar en esta entrevista consta de un hecho en particular que nos genere un costo de oportunidad en el día a día. Y lo más relevante de esto es poder verbalizar el aspecto de mejora, dar a conocer que al ser más consciente del mismo, hoy día hemos logrado desarrollar un plan de acción y una solución al respecto. Así es que en este sentido sería bueno que todos generaran desde ya un trabajo más bien de carácter intrapersonal y en base a ello determinar cuál finalmente es este aspecto de mejora sobre el cual yo tengo que trabajar. Y
Siguiendo con la entrevista propiamente tal, encontramos otra pregunta que se ajusta a la disposición propia de la banda salarial. ¿A partir de qué monto estás dispuesto a escuchar ofertas laborales? Y entendiendo que el headhunter necesita un número en particular, yo les recomiendo que fijen un monto que les acomode, eventualmente flexibilizar un poco hacia abajo de tal manera que el monto no sea quien coarte tus posibilidades de empleo. Por ende, lo ideal sería que ustedes estructuren este relato identificando este monto con el cual pueden flexibilizar un poquito hacia abajo y relatar lo siguiente. Karina, estoy abierta a escuchar ofertas laborales desde los 2 millones de pesos líquido mensual, aunque estoy abierta a flexibilizar el monto, entendiendo que para mí el desafío es lo más relevante, así como también estoy abierta a evaluar el paquete de compensación que incluye, obviamente, bonos y beneficios asociados. Y como se dan cuenta, a partir de esta respuesta yo abro finalmente mis posibilidades al respecto. Y lo mismo ocurre en el caso de dar a conocer cuál es el tipo de cargo, la empresa o la industria en la cual me gustaría trabajar. A lo largo de mi experiencia me ha tocado entrevistar a miles de candidatos y en este sentido muchos de ellos me dicen que les gustaría trabajar en la industria en donde ya han trabajado porque claramente se sienten cómodos, porque claramente la conocen. ¿Cuál es mi sugerencia? No sean ustedes quienes coarten sus posibilidades de empleo y desde ya sean ustedes quienes las abran. Por ende, ¿cómo deberíamos poder contestar esta pregunta? Karina, estoy abierta a escuchar ofertas laborales provenientes de cualquier industria, entendiendo que puedo agregar valor desde mi experiencia en la línea comercial. Por ejemplo, a partir de esto, ustedes, si se dan cuenta, no mencionaron el tipo de cargo. Finalmente, este último va a depender del tamaño de la empresa, así es que, como les digo, traten de entregar información abierta pero concreta de tal manera que logren ampliar estas posibilidades de emplearse de cara al futuro. Y para finalizar, también es importante destacar lo siguiente. Así como es relevante el contenido propio que nosotros verbalizamos a lo largo de la entrevista, todo lo que guarda relación con la comunicación no verbal es tremendamente relevante, porque finalmente es lo que da cuenta de si estamos tan alineados con lo que estamos diciendo. Por ende, desde ya es muy relevante tener en consideración los siguientes aspectos. Uno, hablar siempre con la sonrisa. Si ustedes se dan cuenta, hablar con la sonrisa siempre suaviza un poquito más nuestro discurso y desde ya podemos generar una comunicación mucho más afable y cercana con nuestro interlocutor. Lo segundo, importante, la postura, espalda recta, hombros hacia atrás, de tal manera que esta postura me permita tener una mejor proyección de la voz y desde ya tener una predisposición o una parada eventualmente mucho más confiable y convincente. Esto último también lo podríamos reforzar con el contacto visual constante. Bien, y en este sentido también tener en consideración que tanto el salude, tanto al inicio como el cierre, deben ser enérgicos y a través de el uso de mis manos para eventualmente adosar mi discurso, podemos claramente hacer un mejor uso de este mismo y obviamente generar un ritmo distinto dentro de la entrevista laboral. Así es que desde ya estas son las consideraciones que deberíamos poder tener de cara a la entrevista laboral. Bien. Me Y desde ya, encanta, Tamara. siguiendo con... ¿Qué te pareció, Dime, Karina? ¿Estás de acuerdo conmigo? Nosotras que trabajamos en la por industria, supuesto. ¿no? Por supuesto que sí, y además me encanta que nos hayas dado ejemplos, porque estoy segura que muchos de los ejemplos que nos diste hacen sentido con situaciones que nos han pasado, ¿no? Me ha pasado a mí incluso. Me encanta esto que dijiste de cuando te hacen la pregunta de cuéntame de ti, aunque ya tú hayas pasado una prueba psicolaboral, tengas los resultados, no tienes por qué mezclarlo, porque debería, o sea, tu respuesta debería ser digamos, la más aterrizada y en base a lo que realmente tú piensas que eres tú, quién eres tú, ¿no? ¿Cuáles son tus características? ¿Cómo te ves tú? Igualmente el tema de la banda salarial, ¿no? Sobre todo ante esta coyuntura que, bueno, es una realidad que en muchas empresas la banda salarial se está negociando hacia abajo. Entonces, ¿cómo saber hasta cuánto bajarme?
Para saber hasta cuánto bajarme necesitas saber cuál es tu valor tal real. cual, Y tal cual. fíjate que todo esto Entonces, que nos ha contado es más como desde la búsqueda reactiva, o sea, cuando ya te postulas y alguien te llama, ¿no? ujú, Cuéntame, ¿qué me ibas a exacto. decir? A decir verdad, Karina, todo lo que comentas está muy alineado en el fondo con lo que ocurre en la realidad. Y desde ya es importante que nosotros también seamos lo suficientemente visionarios en cuanto a la generación de la entrevista y desde ya dar lo mejor de nosotros de cara a estas últimas, principalmente porque, como les dije en un inicio, si de cierta manera nuestro perfil no se ajusta a lo que el interlocutor está buscando hoy día, eventualmente se podría ajustar a lo que pueda abrir de forma futura. Por ende, lo ideal es que podamos dar lo mejor de nosotros. Pero desde ya, Ujú. antes de poder generar una entrevista de carácter efectiva y contestando de manera correcta a cada una de las preguntas que puedan surgir en la misma, es necesario también, Karina, tratar de definir cuál es nuestro público objetivo y desde ya determinar cómo podemos hacer una búsqueda mucho más efectiva. Y entendiendo que hoy día las ofertas laborales están contenidas en la página web solo en un 30% y desde ya desconocemos el 70%, ¿cómo podríamos, Karina, finalmente generar una búsqueda laboral mucho más proactiva? Así es, así es. Por eso te decía que todo lo que nos has contado, que es muy valioso, pero te habla desde esa búsqueda reactiva, ¿no? ¿Reactiva qué significa? Exacto. Cuando ves una publicación en Jobs LinkedIn, postulas y esperas que te llamen, ¿no? ¿Qué pasa y sobre todo ante esta coyuntura? Que las oportunidades son muy pocas. Entonces nos toca buscarnos la vida, nos toca abrir o generar ese contacto. Y no ese contacto para que escribas directamente al gerente de recursos humanos y le mandes el CV, sino buscar el relacionarnos. Yo conversaba el otro día con Tamara que en realidad el relacionarnos hoy en día con desconocidos es muy fácil, porque porque estamos como deseosos con todo esto del distanciamiento, de conversar, de conocer, de ser escuchados. Todo los medios digitales se han activado y con fuerza. Entonces hay que aprovechar y hay que buscarle los pros también a la situación, ¿no? Y tal y como nos dice Tamara, pues sí, ¿no? Hay unos canales que son más efectivos. Hay muchísimos, la verdad, pero yo les he traído estos cuatro que, bajo mi consideración, son los más efectivos. Esto no tiene ningún orden de importancia, ¿ok? Tenemos los referidos. ¿Qué pasa con los referidos? Que si no hay contactos cercanos, o sea, si no tenemos círculo, si no tenemos conocidos, no pueden existir los referidos, porque los referidos salen de allí. Pero el referido, la verdad es que es uno de los canales más efectivos y yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos hemos recolocado laboralmente y ha sido a través del amigo, de mi ex jefe, de un ex compañero de trabajo. Eh, pero ya saben, la única manera de llegar a referidos es teniendo un círculo de conocidos. Si no hay amigos, no hay referidos. Yo de una manera coloquial llamo a los referidos amigos de mis amigos. O sea, tu entorno más cercano son tus amigos, esas personas que conoces, que confían en ti. Los referidos son los amigos de ellos. Por ende, van a confiar en ti también. Luego tenemos a los headhunters y por eso yo también le hacía la pregunta a Tamara al inicio, ¿no? ¿Qué tan efectivos considera ella que son los headhunters? Y tal cual yo voy, la verdad es que estamos súper alineadas porque creo que el contacto con el headhunter es un tema de estrategia. Porque finalmente tampoco es que el headhunter tiene la última palabra, ¿no? El headhunter le provee un candidato a una empresa, a su cliente. Pero el relacionarnos, el tener contacto directo con un headhunter, cuando vemos una posición que ha publicado DNA Human Capital y nosotros queremos tal vez tener un acercamiento mucho más directo con el manager que ha publicado la posición, podemos escribirle un mensaje de relacionamiento para fortalecer el vínculo, para conocernos, para intercambiar sinergias, para hablar de mercado.
Luego tenemos a las redes sociales, ¿ok? Que como lo dije antes, toda esta coyuntura lo que ha hecho es darle más fuerza. Cuando hablamos de redes sociales, bueno, la verdad es que yo incluyo un poco el LinkedIn, aunque yo sé que es una red profesional, pero es una red que curiosamente tiene de todo un poco. Funciona como un portal de empleo, pero no es un portal de empleo. Funciona como una red social, pero no es red social, porque podemos interactuar, podemos conocer, podemos hablar con alguien que esté en China y no lo conocemos, pero podemos mandarle un inbox y empezar a tener una relación con esta persona. Pero sobre todo lo he puesto como un canal de contacto porque considero que una red social, tus redes sociales, son tu marca personal. ¿Ok? No lo he puesto porque sea un canal por medio del cual vas a contactar a un gerente de recursos humanos. De ninguna manera. ¿Ok? Sería muy invasivo contactar a alguien que no conoces por Facebook, por ejemplo. Pero sí lo puedes contactar por LinkedIn, perfectamente. El canal de los decisores. Este canal en realidad es el canal de los desconocidos, ¿no? Son personas que nosotros no conocemos de nada, ellos tampoco nos conocen, pero son decisores, son influyentes dentro de una empresa que nos interesa, dentro de un sector. Y aquí se abre un poco aquello que decía Tamara de abrir generar, ¿no? Abrir esa oportunidad, no esperar que se publique la posición en un portal de empleo, no esperar que tu amigo te llame y te diga, mira, están buscando, sino abrir también tú esa necesidad. No desde la necesidad, ojo, ¿ok? No escribirle a directores de recursos humanos o a decisores trasladándole esa necesidad de necesito trabajar, pero sí esa apertura de puedes revisar mi perfil, me gustaría tener una conversación contigo, me gustaría hablar del sector, me gustaría contarte de las empresas de donde vengo, un poco nuevamente. La idea de esto es fortalecer el vínculo. Es una manera más proactiva de buscar trabajo, pero sobre todo teniendo muy claro que acá el objetivo principal es el de relacionarse, ¿ok? Tamara, ¿tú tienes alguna pregunta con todo esto? Ah, por cierto, quiero que todos los que nos están escuchando vayan también pensando en sus preguntas, porque vamos a tener un espacio para responderlas. Así que aquí nosotras no somos las únicas que vamos a interactuar. Vayan pensando con respecto a todo lo que le hemos dicho, si tienen alguna duda, si quieren profundizar más. Ya yo tengo, por ejemplo, mis preguntas para Tamara. Tamara, ¿tú tienes alguna Muy pregunta bien. de esto? ¿Qué contar? La verdad, Karina, es que me gustaría saber cuáles crees tú que son los canales más efectivos para poder prospectar, por ejemplo, a estos decisores. Ok, mira, qué buena pregunta, porque para mí el más efectivo, a pesar de que es el más difícil, tengo que decirlo, es el de los decisores, ¿ok? Difícil porque, como les dije, es el canal por el medio del cual vas a escribirle a alguien que no te conoce. Entonces es mucho más difícil ganarte la confianza, ¿ok? Pero hay técnicas, hay modelos de comunicación, hay, como por ejemplo esa técnica que nos has dicho de la sonrisa para conversar, bueno, hay técnicas también para escribir, porque a una persona que no conoces, la única forma de llegarle es a través de un mensaje, de un correo, ¿ok? Eso es importantísimo decirlo. Es muy invasivo, es muy agresivo que llamemos a alguien que no conocemos, ¿ok? Todos estos decisores influyentes, la manera de contactar con ellos es a través de un correo electrónico, a través de un mensaje por LinkedIn, pero sí considero que es el más efectivo. El canal de los referidos también, o mejor dicho, el canal de los referidos es efectivo, pero se termina rápido, ¿no? Porque como los referidos salen de tus amigos, tú tienes un grupo de amigos. Y ese grupo, mira, por más que personas que sean, imagínate que conoces 500 personas, las 500 no te van a ayudar. Hay un ratio. Y ese ratio puede ser del 20-30%. Y de ese 20-30%, no todos te van a dar un referido. Aparte que el tema de los referidos, la idea no es pedirlos, ¿no? Sino que la relación sea tan buena que tu amigo te lo dé.
te lo dé genuinamente. Así que, bueno, esto es lo que yo llamaría como los más efectivos. De todas maneras, hay lo que he preparado para ustedes también, es los canales de búsqueda. Lo que les acabo de contar anteriormente va más dirigido a los grupos de contacto, con quienes me voy a relacionar. Y esto que les voy a contar ahora va más dirigido a por dónde me voy a relacionar, cómo llego a ellos, ¿ok? Entonces, tenemos, aquí sí se los voy a decir por orden de importancia, ¿ok? Tenemos LinkedIn, que como les decía, a mí me encanta, me parece una súper herramienta porque tiene de todo un poco, pero sobre todo te permite llegar a gente que no conoces, te permite ver oportunidades de empleo, te permite interactuar. Yo le he dado un 62%, en algunos casos 70%. Aquí, importante comentarles que todo esto va a depender también del perfil, ¿ok? De tu perfil. Dependiendo del nivel en el que estés en la pirámide profesional, estos porcentajes pueden variar, ¿ok? Luego tenemos las redes sociales, a las cuales yo le doy un 43%, porque bueno, además de lo que les decía, que es la manera de vender tu marca personal, es un canal por medio del cual puedes retomar contacto, ¿ok? A veces decimos que no conozco casi gente, la verdad es que mis amigos ya, yo me fui del país y regresé, ya no tengo amigos, no, es como lo típico, pero se nos olvida que en realidad sí están ahí. Lo que pasa es que los hemos dejado en el olvido. Entonces, ¿cómo retomar contacto? Bueno, indispensable retomar el contacto antes de llegar con una propuesta o antes de pedirles una reunión de networking, ¿ok? Y por último, he dejado las bolsas de empleo y repito, esto depende mucho del perfil. Sí tengo clarísimo que hoy en día con la coyuntura, con el tema de la cuarentena, las bolsas de empleo han tomado un poquito más de fuerza, pero hay posiciones, sobre todo las posiciones altas, C-level, alta gerencia, que las bolsas de empleo no sería el canal más efectivo. Sin embargo, yo siempre recomiendo no descartarlos, ¿ok? No descartarlas, allí simplemente lo que hay es que segmentarlas. No todas las bolsas de empleo funcionan para todos los perfiles, ¿ok? Así que, bueno, esto sería, Tamara, por mi parte. Yo feliz, bueno, si tú tienes alguna pregunta, pero si también por allí tienen alguna pregunta, algunos de nuestros asistentes que la vayan haciendo para, Sí, Karina, para bueno, poder la contar. verdad es que te quisiera agradecer por la claridad de esta presentación y desde ya me gustaría ser bastante enfática en lo que tú acabas de presentar. Hoy día, el 70% de las ofertas laborales no está contenida en ninguna parte de la web, por ende se vuelve indispensable realizar un plan de acción como el que acaba de presentar Karina. Generar efectivamente un plan de prospección abocado a un público que guarda relación con headhunters, decisores que finalmente van a ser quienes van a tomar la decisión en cuanto a contratarte o no. Y desde ya es relevante entonces que podamos generar una búsqueda mucho más proactiva, una búsqueda en donde nos permita finalmente llegar a estos referidos y también tratar de posicionarnos en el fondo como líderes de opinión en la materia, siempre y cuando generemos finalmente este plan de prospección de manera efectiva, de forma clara y también planificada. Así es Y que, con mucha Karina, estrategia. muchísimas gracias ahí por la claridad. Tal cual. No, gracias a ti, Tamara. Más bien quiero leer una pregunta que nos hace Nora. Ella nos comenta que siempre es muy complicado responder al tema de la aspiración de sueldo, ¿ok? Sobre todo cuando te envían una plantilla para completar, es verdad, generalmente te envían un formato y te ponen allí, o sea, no hay manera como de negociar, ¿no? Tienes que decir blanco o negro. Entonces, nos comenta esto, ¿no? Que generalmente a través de la plantilla debe completar este dato y esto puede significar que te dejen fuera del concurso. ¿Qué hacer o qué responder? Bien, A esa es ver, una pregunta bastante compleja porque a decir verdad hay empresas en donde
el filtro inicial para poder considerar a cierto pool de candidatos es la renta. Por ende, lo ideal sería es que ustedes, previo a responder esta pregunta, sepan a ciencia cierta cuál es su valor en el mercado y desde ya comenten de forma concreta cuál es el número, principalmente porque el mercado regula. Por ejemplo, si hoy día un gerente de administración y finanzas está abierto a escuchar ofertas desde 1,5 millones líquido por mes en Chile, me parece un disparate. Y claramente la persona que tiene esta aspiración está castigando a todo el mercado en general. Por ende, mi recomendación, entendiendo que trabajo en el mercado de consultoría hace ya un par de años, es que identifiquen cuál es su valor de mercado. Es más, me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. Dentro del grupo DNA nosotros tenemos ahí una línea digital muy bien desarrollada y desde ya contamos con una plataforma digital que se llama Show Me the Money. Si ustedes ingresan a smtm.co, van a poder dejar sus datos relativos a la formación, años de experiencia, renta actual, etcétera, etcétera, y esta plataforma finalmente les va a extraer un reporte gratuito que les va a indicar cuál es la banda salarial que hoy día ustedes deberían poder percibir en el mercado. Y a partir del conocimiento propio de su valor, entonces fijen una renta que de cierta manera les permita obviamente costear todos estos costos fijos que tenemos de forma mensual y a partir de ello identificar cuál es el monto con el cual nos sentimos más cómodos. Bien, pero desde ya esa sería un poco la respuesta concreta si es que necesitamos finalmente completar esta plantilla y desde ya necesitamos un número al respecto. Perfecto, perfecto. Voy a leer la pregunta de John y si me permites esta, bueno, sí, la voy a responder rápidamente. John nos pregunta cuál sería el canal más efectivo para búsqueda de posiciones a nivel directivo o C-level. ¿Ok? Y es cierto, porque les hablé de muchos canales y les decía que el porcentaje de efectividad iba a depender de la posición. Entonces, buenísima la pregunta. John, acá el canal más efectivo, yo te recomendaría que te fueras con los referidos, ¿ok? Y en segundo lugar, con los decisores influyentes. Y si tengo que darle algún porcentaje a cada uno, mira, te diría, ponle un 60% a tus referidos y un 40% a los decisores influyentes. Cuando hablo de decisores, siempre busca un cargo que esté alineado con el tuyo. O sea, un gerente de recursos humanos, un director de recursos humanos, y fíjate muy bien del tamaño de la empresa. No es lo mismo contactar al decisor influyente de una empresa pequeña a contactar de una empresa multinacional, ¿no? Con 20 sedes. Allí hay que alinear un poco, bueno, a lo mejor una empresa más grande, no te vas con el director de recursos humanos, porque va a ser poco probable que él sea la persona que vea los procesos. Vete a lo mejor con un cargo que sea más enfocado en atracción, talento. Así que, bueno, esa sería mi recomendación. Tamara, por aquí creo que te hacen una pregunta ya puntualmente a ti. Eh, ¿Qué pasa si no anuncian a la empresa, si no anuncian la oferta? ¿Cómo puedo inferirlo previamente si solo dice, ejemplo, importante empresa de servicios? Claro, me imagino que cada quien es quien nos hace esta pregunta se refiere a las bolsas de empleo, ¿no? Esto pasa en las bolsas de empleo y también pasa en los anuncios de Headhunters. No te dicen el nombre de la empresa. Estos son datos confidenciales, ¿no? Muchas veces. Y bueno, la verdad, Carla, es que no vas a poder hacer mucho con eso. Repito, es un dato confidencial. La empresa, en este caso la bolsa de empleo o el headhunter que esté manejando la posición, se reserva esta información, ¿ok? Allí lo que tienes es que estar muy pendiente del sector, ¿no? Por eso sí, probablemente te lo digan. Empresa del sector minero, empresa que presta servicios de informática, pero de allí ya más información la vas a tener, pero si es que entras en el proceso y avanzas. Es así, ¿no, Tamara? Tal cual, Karina. Es así. En este caso, la verdad es que no es mucho lo que podemos hacer. Desde ya, en ese sentido, hay que entregarse al proceso, hay que entregarse a cada una de las entrevistas, pero tal como les dije en un inicio, es tremendamente relevante que ustedes logren
preparar el relato que los va a acompañar de cara a cada una de las entrevistas, principalmente porque en cuanto nosotros verbalizamos el contenido propio de quiénes somos, nos damos cuenta cuando el candidato viene preparado o en realidad no está preparado. ¿Cómo? La utilización de llenadores discursivos, por ejemplo. Cuando yo les pregunto, ¿a Ujú. partir de qué renta estarías dispuesto a escuchar ofertas laborales? Aquel candidato que no lo trae del todo previsto y desde ya no se siente cómodo entregando esta información, podría incurrir en generar llenadores como el a, que, y desde ya los llenadores discursivos son un claro indicio de que no se genera una fluidez en el discurso. Así es que, un poco siendo bastante enfática con lo que comenté en la respuesta de la pregunta anterior, al menos en el caso de la renta, insisto, si quieren tener y generar una mayor fluidez, al menos en esta pregunta, y responder desde ya cuál es tu valor en el mercado, ingresen a smtm.co y a partir de la contestación de 7 preguntas van a poder determinar finalmente cuál es su valor en el mercado y a partir de ello, obviamente, identificar cuál es el monto que finalmente les podría resultar más cómodo poder posicionar de cara a esta entrevista. Ujú, tal cual. Tamara, quiero leer esta pregunta porque la verdad es que creo que podría ser la pregunta de varios. Debido a las condiciones de desempleo en la región, ¿cuánto toma reubicarse en posiciones gerenciales? A mí me Bien, gustaría que esta pregunta la respondiéramos, sí, claro, de por región, región. pero sobre todo por país, ¿no? Entonces, cuéntanos tú en Chile, ¿cómo podría ser estos tiempos de recolocación? Y después yo les cuento un poco Bien. acá en Perú. Ok, en este sentido, los tiempos de recolocación, al menos en Chile, a nivel gerencial, fluctúan entre los 8 y 12 meses respectivamente, dependiendo de la gerencia respectivamente. Bien, y en este sentido, claramente hay técnicas que nos podrían permitir acotar este tiempo de recolocación. Justamente, en cuanto les comenté que es necesario preparar el relato que nos va a acompañar de cara, bien digo, a cada una de estas entrevistas laborales, de tal manera que podamos mejorar nuestra performance y acercarnos a ser el candidato seleccionado, es que hoy día el mercado ofrece alternativas como, por ejemplo, la generación o en este caso la integración de ustedes a un programa de outplacement. Y en este contexto, entendiendo que hoy día la recolocación de un ejecutivo fluctúa entre 8 y 10 meses sin un programa de outplacement, con un programa de outplacement esto último podría haberse reducido a la mitad, es decir, entre 4 y 6 meses respectivamente. Así es que desde ya esa sería mi respuesta, al menos abocándonos en Chile propiamente tal. Muy bien, muy bien. Fíjate que yo lo que he visto es que ha empezado la cuarentena y curiosamente hay, bueno, te hablo ya de mis candidatos, se han recolocado bastante rápido. Claro, esto va muy ligado al sector, ¿no? Pero si tuviera que dar algún promedio, esto lo estoy dando como dato importante comparándolo con el año pasado, ¿no? Empezó la cuarentena y la verdad es que las recolocaciones se han dado, siempre con mucha técnica, por supuesto, como lo acaba de decir Tamara, pero si tuviera que dar un dato, un promedio, mira, yo me iría más viéndolo por las 3 posiciones, ¿no? De la pirámide. Empezamos por la base, a lo mejor coordinadores, jefaturas, yo creo que podrían ser entre unos 4 o 5 meses. Gerentes, ¿no? Que la verdad es que el rango de gerente es bien amplio porque podemos encontrarnos con un gerente con una banda salarial, en el caso de Perú, de 10.000 soles o podemos tener también un gerente de 20.000 soles. Entonces hay rangos muy amplios dentro de la gerencia. Pero allí podría estar entre los 6 hasta los 9 meses, ¿no? La verdad es que se está abriendo mucho el rango. Y ya de directores hacia arriba, entre 1 año y 1 año y medio. Esos serían los tiempos de recolocación acá en Perú. Pero obviamente hay sectores que se mueven más rápido y también, bueno, qué tanto apoyo o qué tanto acompañamiento tengas para esta recolocación. Eso es importantísimo. Y la actitud, por supuesto. Eh, Tamara, esta pregunta te la quiero hacer y creo que ya podría ser para cerrar, porque hay muchas preguntas relacionadas con esto mismo, ¿ok? ¿Cómo
si nos podrías dar algún ejemplos de debilidad. Cuando tú nos comentabas sobre las preguntas, ¿no? Sobre las preguntas frecuentes, nos decías que nos hablabas de las fortalezas y oportunidades de mejora, fortalezas y debilidades, y nos comentabas que, bueno, a veces mencionábamos debilidades que en realidad no tenían nada que ver. ¿Tú nos puedes dar algunos ejemplos? Pueden Claro. ser dos, ¿no? Pienso yo, que te vengan y que pueda ser una respuesta correcta, ¿no? Ante esa pregunta. Bien. A ver, si les pudiera dar un ejemplo en concreto y previo a dárselos claramente, yo los invito a generar un trabajo de carácter más bien intrapersonal, de tal manera que ustedes puedan identificar qué les está generando un costo de oportunidad en el día a día laboral. Y desde ya parto con el ejemplo. Un ejemplo de debilidad podría ser la poca capacidad de delegar al inicio. ¿Por qué? Porque claramente cuando a mí me contratan para un cargo gerencial, y obviamente este último está abocado a apoyar la estrategia de la compañía, pero yo comento que tengo esta debilidad para poder delegar, claramente esto último me está generando un costo de oportunidad en cuanto al trabajo estratégico que tengo que hacer, pero como a mí me cuesta delegar, claramente estoy sumida en cuestiones más de carácter analítico y en ese contexto quizás más bien operativo. Por ende, para mí es un tremendo costo de oportunidad estar haciendo trabajo operativo porque desde ya estoy dejando de lado el principal objetivo de mi rol. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos verbalizarlo teniendo en consideración que debemos comentar la debilidad, el hecho del que soy consciente y el plan de acción? Entonces, ¿cómo lo podría decir? Karina, la verdad es que uno de mis aspectos de mejora que identifico al inicio en cuanto asumo un rol propiamente tal, destaca el hecho del que me cuesta delegar. Y en ese sentido, entendiendo que me cuesta delegar, yo identifico que esto último quizás le resta valor a mi trabajo en el día a día, que se ajusta mucho más a la estrategia y no también a un asunto quizás más operativo o analítico. Pero al darme cuenta de esta situación, bien digo, eh, tengo la capacidad de generar, por ejemplo, reuniones diarias con mi equipo de trabajo para ver cómo vamos con el reporte en cuestión y así yo voy trabajando en este ámbito más bien estratégico y por otro lado también estoy monitoreando, coordinando y supervisando el trabajo que está realizando el equipo diariamente a través de estas reuniones para identificar cómo es que están llevando a cabo el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, yo di a conocer una debilidad, pero luego inmediatamente di a conocer la solución al respecto y desde ya no me parece algo absurdo, no me parece algo que sea para prejuiciar, sino que más bien voy con el problema, pero también pongo sobre la mesa la solución. Así es que desde ya ese sería un ejemplo generalizado, pero como les digo, la idea es que ustedes también puedan realizar un trabajo más bien de carácter intrapersonal e identificar cuál es el costo de oportunidad que les puede generar este aspecto en cuestión. Así es que esa sería mi respuesta al respecto, Karina. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que es tarea personal, ¿no? Es igual que cuando te mandan estos Total. formatos o estas plantillas para postular. La verdad es que aunque tengas una asesoría de outplacement, esta es información que tienes que llenar tú, ¿no? No lo puede completar un asesor, no lo puede completar tu coach, pero bueno, buenísimo, Tamara. Tamara, ¿sabes qué? Hay muchísimas preguntas que, bueno, a mí me encantaría, yo sé que a ti también responderlas, pero el tiempo no nos da. Así que aquí tienen los correos de nosotras. Por favor, siéntanse con la libertad de escribirnos directamente y nosotros con todo gusto vamos a responder a sus preguntas. Total. Por mi parte, Eh, bueno, feliz de colaborar en este evento, que sé que es un evento por sobre todas las cosas dirigido a apoyar a todos los profesionales que quieren un cambio, que quieren hacer una transición, que quieren conocer un poquito más del mercado. Así que esto no termina acá. El que quiera hacer contacto conmigo me escribe y por allí ya podemos fortalecer el vínculo. Tal cual. Cuéntame. Al igual que Karina, les quiero agradecer la tremenda audiencia, la tremenda disposición también.
dejarlos cordialmente invitados a que podamos trabajar en conjunto. Recuerden que en el grupo DNA no tan solo prestamos servicios ligados a el área de hunting en cuanto a reclutamiento y selección, sino que también ahí los podemos apoyar mediante programas de outplacement si es que hoy día están pensando en generar una transición laboral exitosa, más aún teniendo en consideración el periodo sanitario mundial que estamos viviendo. Y también por ahí podemos apoyarlos en materias salariales y cuestiones más soft. Así es que el contacto de Karina y mi contacto está aquí abajo. Desde ya todos nos pueden escribir para quizás ahí solventar las dudas que pudieran tener, pero desde ya muchísimas gracias y los dejo cordialmente invitados a la siguiente charla y esperamos que esta última haya sido de su agrado. Así es que les envío un beso enorme y muchísimas gracias.